La expansión de la conciencia, un camino hacia la mejora de la vida. Es muy común escuchar la expresión despertar de conciencia en el ámbito del desarrollo personal y espiritual. Sin embargo, esta frase puede ser engañosa, ya que implica que las personas han estado dormidas. En realidad, nunca hemos estado dormidos, simplemente carecíamos de la información necesaria para comprender mejor la realidad que nos rodea. Por lo tanto, el proceso de despertar es más bien una expansión de la conciencia mediante la adquisición de conocimiento. Paso 1. Reconocer nuestra propia ignorancia constituye un momento crucial en el camino hacia la expansión de nuestra conciencia. Asumir que todos tenemos zonas de desconocimiento no refleja una debilidad, sino que destaca una disposición valiente hacia el autodescubrimiento y la mejora continua. Admitir que no lo sabemos todo no solo es un acto de humildad, sino también una invitación abierta al aprendizaje y al crecimiento personal. La ignorancia no debe ser vista como una falta o un defecto, más bien, es simplemente una falta de información, un espacio vacío listo para ser llenado con nuevo conocimiento. Al reconocer nuestras limitaciones, nos posicionamos en un lugar de receptividad, donde estamos más abiertos a escuchar, explorar y absorber lo que el mundo tiene para ofrecernos. Este primer paso es vital, pues al aceptar nuestra ignorancia, ponemos en marcha un proceso de transformación personal y colectiva que enriquece profundamente nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Paso 2. Buscar información y conocimiento. Una vez que hemos reconocido nuestra ignorancia, el siguiente paso es buscar activamente información y conocimiento. Este proceso es fundamental para ensanchar los horizontes de nuestra comprensión y habilidades. La búsqueda puede adoptar muchas formas, cada una adaptada a nuestras circunstancias individuales y objetivos de aprendizaje. Una de las maneras más accesibles y enriquecedoras de adquirir conocimiento es a través de la lectura. Los libros, artículos y publicaciones digitales nos ofrecen un vasto mar de ideas y experiencias previas que podemos explorar a nuestro propio ritmo. Además, la educación formal, como cursos y talleres, proporciona una estructura y una profundidad que facilitan la comprensión de temas complejos, guiados por expertos en el campo. El aprendizaje autodidacta, por su parte, permite una flexibilidad y personalización del proceso educativo. En esta modalidad, los recursos en línea, los tutoriales y los foros de discusión juegan un papel crucial, permitiendo a los individuos explorar sus pasiones e intereses específicos con profundidad. Interactuar con personas de diferentes culturas y perspectivas también es una fuente invaluable de conocimiento. Esta interacción enriquece nuestra comprensión del mundo, mostrando cómo diversas experiencias de vida influyen en la percepción de la realidad. Nos enseña a valorar la diversidad y a considerar múltiples ángulos antes de formar opiniones o tomar decisiones. Adquirir conocimiento nos capacita no solo para entender mejor la complejidad del mundo, sino también para tomar decisiones más informadas y efectivas. A medida que expandimos nuestra base de conocimientos, aumentamos nuestra capacidad para influir positivamente en nuestra vida y en la de los demás, promoviendo un entorno de entendimiento y respeto mutuo. Este proceso de aprendizaje continuo es la clave para una vida plena y un mundo más armonioso. Paso 3. Reflexionar y meditar. La reflexión y la meditación no son meramente prácticas complementarias en el proceso de aprendizaje, son esenciales para transformar la información adquirida en verdadera sabiduría. Al reflexionar, hacemos una pausa para pensar críticamente sobre lo que hemos aprendido, cuestionando cómo y por qué cierta información es relevante y cómo se puede aplicar a diversos aspectos de nuestra vida. Esta introspección permite que el conocimiento se sedimente y se entrelace con nuestras experiencias previas, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La meditación, por otro lado, ofrece un espacio para aquietar la mente y liberarla de las distracciones cotidianas. Este silencio mental facilita un estado de mayor receptividad y apertura, donde es posible que surjan ideas y revelaciones. Al meditar, podemos alcanzar niveles más profundos de conciencia y conectar de manera más íntima con nuestro ser interior, lo que puede revelar conexiones y entendimientos que de otra manera permanecerían ocultos bajo el ruido constante de pensamientos superficiales.
Además, la meditación ayuda a manejar el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan el proceso de aprendizaje, especialmente cuando nos enfrentamos a conceptos complejos o desafiantes. Al centrarnos en el momento presente y disminuir la velocidad de nuestros pensamientos, podemos abordar la información desde una perspectiva más calmada y centrada. Combinar estos dos poderosos procesos amplía nuestro marco de comprensión. Por ejemplo, después de aprender algo nuevo, podríamos tomar unos momentos para reflexionar sobre este conocimiento, escribir nuestras ideas y luego meditar sobre estas reflexiones. Este ciclo de aprendizaje no solo mejora la retención de la información, sino que también facilita una integración más profunda de la sabiduría en nuestro comportamiento y decisiones diarias. En última instancia, la reflexión y la meditación nos equipan para vivir de manera más consciente y con propósito, utilizando lo que hemos aprendido para enriquecer no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Paso 4. Aplicar el conocimiento para el bienestar. La aplicación práctica del conocimiento adquirido es un paso crucial para traducir la teoría en acción efectiva. Este proceso no solo beneficia nuestra vida personal, sino que también tiene el potencial de mejorar la de quienes nos rodean. El conocimiento, cuando se aplica con conciencia y ética, se convierte en una herramienta poderosa para el cambio positivo y sostenible. Por ejemplo, aprender sobre nutrición y salud puede llevarnos a adoptar una dieta más saludable, lo cual no solo mejora nuestro bienestar físico, sino que también puede influir en nuestras familias y amigos a hacer elecciones más saludables. Del mismo modo, adquirir conocimientos en psicología y comunicación puede mejorar nuestras relaciones interpersonales, ayudándonos a construir conexiones más fuertes y empáticas con los demás. En el ámbito profesional, la aplicación de nuevas habilidades o estrategias basadas en los últimos avances y mejores prácticas puede llevar a mejoras significativas en la eficiencia y la efectividad del trabajo. Esto no solo beneficia a la organización, sino también a los clientes y colegas que interactúan con nosotros. Además, aplicar conocimientos en un contexto más amplio puede llevar a la participación en iniciativas comunitarias o sociales. Esto puede incluir el voluntariado, la participación en campañas de sensibilización o el liderazgo en proyectos que aborden cuestiones como la sostenibilidad ambiental, la educación o la igualdad social. Al hacerlo, no solo expandimos el alcance de nuestro impacto personal, sino que también contribuimos a la creación de una sociedad más informada, consciente y equitativa. En resumen, aplicar el conocimiento de manera consciente y ética nos permite influir de manera positiva en nuestro entorno inmediato y en la comunidad en general. Este enfoque proactivo no solo refuerza la relevancia de lo que hemos aprendido, sino que también subraya la responsabilidad que tenemos de utilizar nuestro conocimiento para el bien común, fomentando un ciclo virtuoso de aprendizaje y mejora continua que beneficia a toda la sociedad. El verdadero despertar no es el fin de un estado de sueño, sino el comienzo de un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Al reconocer nuestra ignorancia, buscar información, reflexionar y aplicar el conocimiento, podemos mejorar nuestra vida de manera significativa y avanzar en nuestro camino espiritual. La expansión de la conciencia es una aventura interminable que nos permite vivir de manera más plena y consciente.